creación. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Osana Living, Glenn Ortiz. Hola mis amados, Dios les bendiga una vez más, dándole las gracias al Señor por estar este miércoles con ustedes, compartiendo por medio de la virtualidad. Ya llevamos para 2 añitos, no, año y medio en este ministerio, en lo que Dios nos ha encargado junto con mi esposita, y muy felices por permanecer, ¿no? A todos, bienvenidos una vez más a su reunión, a esta reunión que está lejos de los prejuicios, del juzgamiento, del aburrimiento, y esperamos que tanto hoy como los mensajes anteriores sean de bendición para cada uno de ustedes. No sé si usted ahí en el chat quiera escribir qué mensaje le llegó o qué mensaje usted se acuerda de todo este año y medio, si usted ha estado desde el principio, usted acaba de llegar a esta comunidad cristiana, a esta iglesia virtual, como usted le quiera llamar. Escriba ahí en el chat qué mensaje, qué palabra usted dijo, uy, esta prédica no me olvido, sea una prédica de mi esposa, una mía. Hace 15 días tuvimos ya el estreno de Angie también predicando. Y bueno, aquí sabemos que queremos ser un puente entre Dios y los hombres, pero también queremos ser una escalera para muchos ministerios, porque sé que el Señor aquí ha traído pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, y queremos que si Dios lo permite, nosotros ser esa escalera o aportar un granito de arena a esos grandes ministerios. Entonces los leo ahí mientras tanto en el chat. A todos sean bienvenidos, a los que están conectados aquí por vía Zoom, en vivo y en directo, y a todas las personas que nos ven por YouTube, ya sabiendo que cada mensaje que estamos dando le estamos subiendo a YouTube. Bienvenidos a ustedes, síganos en nuestras redes sociales, ya al final los estaremos dando. Bueno, en especial felices por estar una vez más aquí. Siempre he dicho que lo más difícil no es iniciar, sino permanecer. Entonces a cada uno de ustedes agradecerles por su fidelidad, su constancia, sus oraciones, su acompañamiento y todo lo que ustedes hacen aquí para Osana Living. Bendigo a las personas que invitan personas a estas reuniones, y si usted es nuevo en esta reunión, esperamos que esta tarde, noche, día, sabiendo que nos están viendo de diferentes zonas horarias, desde Australia, España, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, esperamos que este mensaje sea de bendición. Hoy vamos a botar la casa por la ventana. Es uno de esos mensajes que echan fuego. Yo los titulo, son mensajes antirreligiosos y antifanáticos. Entonces, si usted está en rehabilitación de ser un fanático, un religioso, dígale, Señor, este es un mensaje para mí. Yo todavía estoy en rehabilitación, yo soy un legalista en rehabilitación, y este mensaje, tanto para mí, que ha sido de edificación, porque primeramente Dios me habla para poderles brindar un mensaje a ustedes, también sé que va a ser un mensaje de bendición para ustedes. Entonces, si por aquí hay un religioso, un fanático, siéntese, amárrese a esa silla, a ese comedor donde usted esté, y reciba este mensaje de parte del Señor. Bueno, es complicado iniciar, en cierta forma, iniciar un ministerio de la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Comúnmente cuando uno crece en una iglesia o cuando ya uno lleva años en la iglesia, uno supone o creía de que iniciar un ministerio era buscar una bodega, alquilarla, arrendarla, comprar una cierta cantidad de sillas, comprar un sonido, comprar el micrófono para el pastor, y abrimos y hacemos una gran inauguración, y creemos, o creía yo, que el iniciar ese ministerio era de esa única forma. Cuando Dios nos hace el llamado junto con mi esposa al ministerio pastoral, a todo lo que Dios nos ha prometido, uno se visualizaba, bueno, Señor, que me unjan, que me viertan, nos viertan 1 litro de aceite sobre la cabeza y nos digan, hoy los encomendo, hoy los ministro, hoy los unjo como pastores, como mis siervos, porque comúnmente uno creció en la vida evangélica de esa forma, ¿no? Cosas y aspectos que nosotros nunca hemos recibido. Y quizás para muchos dirán, no, es que es necesario que los tomen en un altar y los tomen y les llenen de aceite la cabeza y los unjan y delante del público. Quizás crecemos con eso, no estoy diciendo que eso no sea malo. Sería lindo y maravilloso, y para los que lo han experimentado es lindo y maravilloso, pero creo yo que Dios, junto con mi esposa, en todo lo que hemos podido vivir aquí estos últimos años con Osana Living y lo que pasó anteriormente en nuestras vidas, hemos podido aprender
que Dios no se encierra en ciertos patrones o en ciertas costumbres que comúnmente la iglesia se introduce. Entonces, con nosotros creo que ha roto patrones. Nunca hemos sido ungidos por un pastor en vivo y en directo, pero sí hemos sido ungidos en nuestro diario vivir por medio de las situaciones, de las circunstancias, de los testimonios. Hemos sido también ungidos por medio de lo que por la gracia de Dios y su misericordia nos ha permitido hacer, ver familias restauradas, ver enfermos sanos. Y bueno, y para los que nos han venido acompañando aquí en Osana Living desde que iniciamos, ustedes han sido testigos de lo que Dios ha hecho por medio de un celular, por medio de un computador. Hemos visto cómo Dios ha traído sanidad, ha prometido, ha traído palabra profética, ha traído hasta liberaciones, hemos visto acá. Entonces, de una u otra forma, Dios nos ha mostrado de que no es la iglesia o la forma de hacer iglesia no es una forma cuadriculada. Y lastimosamente la religiosidad ha llegado a cierto punto que creemos que el hacer ciertas cosas de forma única y como lo dicta el pastor, como lo dicta el ministerio, como lo dicta la iglesia, es la única forma de hacer las cosas en Dios. Pero cuando uno lee la Biblia, uno entiende que Dios es polifacético, que Dios hace cosas ilógicas, que creería yo que ese es otro mensaje que les tengo a ustedes, pero lo lógico de Dios es lo ilógico del hombre. Entonces, cuando nosotros le metemos lógica a la fe y a la iglesia, Dios se va por otro lado. Y así mismo pasa. Hoy en día la iglesia está sumergida en ciertas costumbres, en cierta religiosidad, en ciertos patrones que hemos adoptado desde el momento que nosotros entramos a una iglesia. Y esos patrones, y yo creo que el patrón más común, o por si quisiera yo enumerar los patrones más comunes o los actos religiosos más comunes de la iglesia, colocaría en primer lugar el famoso Día del Señor. Ese famoso día que no sé en su iglesia, para los que se congregan en una iglesia, nosotros no podemos decir con mi esposa que nos congregamos, sí vamos a una iglesia, pero pues no nos congregamos porque no hacemos tal parte de ella, pero vamos a recibir una palabra. Pero para los que en algún momento nos hemos congregado o los que hoy en día se congregan en una iglesia, que eso es de bendición y les bendigo y les motivo a que se sigan congregando en su iglesia. El tema no es congregarnos, sino cómo lo hacemos. Y hemos determinado que el día del Señor para muchas iglesias son el día domingo, y cosa que no está mal. Muchos dijeron aquí en el chat que los miércoles es el día del Señor porque estamos reunidos en Osana Living y también es el día del Señor. Pero algo muy peculiar que ha entrado dentro de la iglesia es que en el día del Señor nos preocupamos más por hacer el bien, ¿m?, y no hacer el mal. Entonces nos preocupamos por decir, en el día del Señor voy a vivir santificado y voy a vivir un día de perfección. Pero para ir más profundo en la palabra, yo quiero enseñarles algo que hemos escuchado, pero que quizás ha sido como un enredo entender sobre las prácticas judías, sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento y sobre las fiestas que se celebran allá. En el Antiguo Testamento, hemos escuchado la historia de Moisés, que Moisés es llamado por parte de Dios para traer libertad al pueblo de Israel de las manos del imperio egipcio, un pueblo que estaba esclavizado durante más de 400 años. Y Dios llama a Moisés, llama a un asesino, un ex convicto, porque sabemos que Moisés tiene que salir del imperio de Egipto, aún siendo hijo o nieto del faraón prácticamente, esa hija del faraón que lo recogió en una cesta ahí en el río. Y Moisés creciendo entre lujos y entre privilegios al ver que un soldado egipcio maltrataba a un judío, y Moisés entendiendo que tenía sangre judía, va y arremete contra el soldado, lo asesina a causa de que este soldado estaba arremetiendo o estaba actuando con violencia contra un judío, contra un esclavo. Moisés, después de hacer este acto, se va al exilio, se da a la fuga y vive 40 años en el exilio. Ahí es cuando Dios lo llama. Dios lo llama y le dice, tú vas a liberar el pueblo de Israel de las manos del faraón, del imperio egipcio. Y vemos toda la historia, pasan las 10 plagas. Pero la última plaga, que sabemos que es cuando Dios manda el espíritu de muerte sobre los primogénitos de todas las familias que habitaban allí. Dios da un mandato, le dice a Moisés, dile a mi pueblo que sacrifiquen un cordero,
que lo cocinen, que lo coman, pero que con la sangre del cordero marquen, ¿sí? Marquen las puertas de sus casas para que cuando yo envíe el espíritu de muerte, ese espíritu no entre, entendiendo que ahí no puede entrar y que ahí está mi pueblo. Y desde ahí, desde que el pueblo de Israel hizo ese acto simbólico para que el espíritu de muerte no matara a sus primogénitos, y sabemos que por la historia nos cuenta, tanto en la Biblia como en la historia mundial, que esa noche Dios castigó al faraón y a su pueblo egipcio por medio de la muerte de cada primogénito. Y desde ahí se celebra la Pascua. Algo que es la Pascua, no sé si usted lo ha escuchado. La Pascua es prácticamente el recordar y el celebrar el día que prácticamente espiritualmente Dios los cubrió de la muerte, el día de que inició la liberación del pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Y la Pascua, para el calendario judío, que es muy diferente al de nosotros, el calendario judío inicia con el famoso mes de Nisan, y en ese primer mes se empieza a celebrar la Pascua, específicamente el día 14, perdón, el día 14 del mes de Nisan, se celebra o se inicia a celebrar la Pascua. Es una fiesta que dura 7 días, pero cuando se inicia la Pascua, al otro día hay otra famosa fiesta que nosotros hemos escuchado, que es los panes sin levadura. Es decir, que el día 14 de ese mes, se inicia la Pascua, recordando y celebrando de cómo Dios empezó a traer libertad por medio de la vida de Moisés y los rescató del imperio egipcio. Y el día 15 de ese mes se celebra algo que es el día de la fiesta del pan sin levadura. Y nosotros, para entender un poquito más este contexto, y quiero que usted entienda este aspecto doctrinal para que entienda un poco más el mensaje, entender que para los judíos como tal, el día no empieza en la mañana. Para los judíos antiguamente el día empezaba entre las 2 tardes, entre mediodía, prácticamente mediodía 12 p.m., como lo conocemos nosotros, hasta la noche. Ahí iniciaba el día. ¿Y todo por qué? Porque recordemos que cuando Dios hace toda la creación en Génesis, dice la palabra, que primero fue la oscuridad que la luz. Y cuando Dios convierte la oscuridad en la luz, dice la palabra que llegó tras la oscuridad y ese fue el día primero. Para los hebreos antiguos, el día no comenzaba como para nosotros, que es las 6 de la mañana, sino para ellos, bíblicamente y en el conocimiento que tenían, el día empezaba al mediodía. Entonces, la Pascua se celebraba o iniciaba el día de la Pascua después del mediodía, entre 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, tenían que el pueblo judío sacrificar un cordero, cocinarlo y comerlo y cenar. Esa era la cena de la Pascua, y al otro día también tenían otra cena, que era la cena del pan sin levadura, donde comían ciertos alimentos agrícolas y el pan específicamente sin levadura. Y para que entendamos más este concepto, vayamos a la palabra, ahí en Levítico capítulo 23, versículo 5. Nos lo enseñáis en el mes primero, a los 14 días del mes, es decir, el día 14 del mes de Nisan, entre las 2 tardes. Mire cómo especifica la Biblia, entre las 2 tardes, no desde la mañana, porque para los judíos, vuelvo y les repito, el día empezaba en el mediodía. Entonces, entre las 2 tardes, de 2 a 6 y de 6 a 12, como nosotros conocemos, celebraban la Pascua. Y en Números, capítulo 28, 16 hace referencia sobre, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y ahí en el versículo 17, más adelante, dice, en el versículo 17, y a los 15 días de este mes, vuelve Dios y dice, después del día 14, en el día 15, la fiesta solemne, por 7 días se comerá panes sin levadura. Y entendiendo un poquito este concepto doctrinal, espero que me haya entendido. El judío, o después de que el pueblo de Israel fue liberado, cada año celebraba estas fiestas, una fiesta de Pascua, una semana donde celebraban y recordaban todo lo que Dios hizo por medio de Moisés para traerles libertad de la mano del faraón. Y eso llega hasta la época de Jesús. Y hemos escuchado la famosa última cena, es como tal la última cena del Señor, pero entender que cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, prácticamente era el día 15 del primer mes. Prácticamente cuando
arrestan a Jesús y lo crucifican a Jesús, fue en la semana de Pascua. En medio de esos 7 días sucede el arresto y la crucifixión de Jesús. Pero en la noche que Jesús fue entregado, la Biblia nos explica, o nos expresa, mejor dicho, de que era la última cena. Ahí en Mateo 26, versículo 17, dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces acá en Mateo 26, 17, y para los que tienen Biblia física ahí, van a ver en el título que en la institución de la Cena del Señor. Prácticamente esa noche que Jesús fue entregado, ya estaban celebrando la Pascua y ya habían celebrado el día 14, la noche de Pascua, y en ese día que Jesús instituye la Cena del Señor, o la cena con sus discípulos, ya era el segundo día de los 7 días de celebración. Y Jesús, conforme a la ley y a la tradición, hace la última cena. Y Jesús no lo hace de una forma de ley, sino prácticamente cuando leemos todo lo que pasó ahí en la cena del Señor, prácticamente Jesús lo hizo como un acto de amor y de servicio y para enseñarle a sus discípulos que el que quiera ser más grande tenga que ser el más pequeño. Y todos me preguntarán, Glenn, ¿por qué toda esta enseñanza doctrinal? Primero, para que aprendamos y tengamos ese concepto de Pascua bíblicamente, ese concepto de la fiesta de los panes sin levadura. También entender y enlazar este tema de Jesús y decir, con razón, Jesús se despidió por medio de una cena porque estaban celebrando la Pascua, porque estaban celebrando la comida o la cena de los panes sin levadura y por eso Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, pero también esa misma noche Jesús es entregado porque vemos la historia y sabemos la historia que Jesús le dice a sus discípulos, alguno de ustedes me va a entregar esta noche. Y también vemos que le dice prácticamente a Judas, ve lo que tengas que hacer porque mi hora ha llegado. Y esa misma noche el Señor es crucificado. Pero lo más importante del mensaje de hoy, lo que más me sorprendió de estudiar todo esto, es la religiosidad de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos en su época eran tan religiosos y tan legalistas que cumplían la ley de Moisés al pie de la letra. Tanto así que un día, un sábado de reposo, el día de reposo para ellos, y el día de reposo para los judíos era un día que no se podía hacer absolutamente nada, Jesús estaba comiendo con sus discípulos y aún peor, también Jesús estaba comiendo con las manos sucias. Y esto en la ley de Moisés era prohibido. Y los escribas y fariseos le dicen a Jesús y a sus discípulos, ¿acaso no saben que comer pan o comer alimentos con las manos sucias es pecado? Y Jesús les dice, es que tengan en cuenta que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Es decir, más bien cuiden sus palabras porque con las palabras contaminamos el mundo. En otra ocasión, también Jesús, en un día de reposo, dice la palabra que un caballo o un asno o un burro, no lo recuerdo bien, se cae en un hueco y él junto con sus discípulos lo sacan. Y los escribas y fariseos y los religiosos se paran alrededor de él y le dicen, ¿acaso no sabes que es pecado hacer cosas en el día de reposo? Y Jesús les dice, ¿acaso no saben también que hacer el bien en el día del reposo también es del Señor? Y los escribas y fariseos eran tan alineados a la ley de Dios que cumplían toda la palabra. Y lo impresionante de todo lo que les he venido enseñando es que los escribas y fariseos, aún cumpliendo la ley, creyendo que, creyendo que el cumplir la ley alcanzaban la gracia, el favor y la misericordia de Dios, prácticamente su corazón estaba lejos. Ese día que Jesús es crucificado, prácticamente los escribas y fariseos, más que cumplir la ley en el día del Señor, en el día de la Pascua, estaban maquinando más el mal que el bien. Estaban maquinando cómo más arrestar a Jesús, buscar cómo asesinarlo, porque no era solamente arrestarlo, era también asesinarlo. Y en medio de sus prácticas religiosas, se mostraban ante la gente que estaban haciendo bien, pero su corazón estaba maquinando el mal. Y cuando arrestan a Jesús esa noche de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura,
Yo creería y asumiría que ellos ni siquiera celebrarían bien esa fiesta maquinando y pensando de cómo matar a un hombre inocente. Quizás lo hicieron, quizás esa tarde noche se sentaron con sus familias o con la gente de su iglesia, de su sinagoga y celebraron el pan, celebraron la fiesta del pan sin levadura, pero en el momento que se enteran que Judas ya dio el aval para que arresten a Jesús, creo que después de ese acto religioso se apresuraron a hacer el mal, a buscar arrestar a Jesús. Y no que ahí solamente, eran tan religiosos que aún haciendo el mal, pretendían mostrarse haciendo el bien. En Juan 18:28 nos muestra específicamente lo siguiente. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Eso era la mañana siguiente que lo arrestaron. Era de mañana. Y ellos no entraron, miren los religiosos que eran, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así comer la Pascua. Es impresionante cuánta era la religiosidad de los escribas y fariseos, que aún en su corazón estaban maquinando el mal, estaban pensando cómo hacerle daño a Jesús, cómo condenar a un inocente solamente porque ese hombre llamado Jesús se levantó contra su religiosidad, se levantó contra su legalismo, se levantó contra las acciones que ellos hacían, pero que no estaban alineadas ante Dios. Y ellos, aún maquinando el mal, se preocuparon más por el día del Señor, por celebrar algo, por celebrar la Pascua, ¿sí? Quizás, uy, no, no entremos al pretorio. ¿Qué era el pretorio en la época del Imperio Romano? Era, por decirlo así, una sala de juicio, un juzgado. Y Jesús tenía que entrar ahí ante Pilato para poderse defender. Pero los escribas y fariseos tenían una ley, o los hebreos tenían una ley, que en los días santos del Señor, y como estaban celebrando la semana de Pascua, no podían entrar a un mismo lugar, a una misma habitación donde alguien, sea un preso, un muerto o un enfermo, estaba ahí. Y como Jesús tenía la etiqueta en ese momento de preso, no podían entrar con Jesús a esa habitación para escuchar la sentencia de Pilato. Por eso usted se va a encontrar en el Evangelio, si usted es muy pilo leyendo la Biblia, que Pilato entraba y salía. Entraba para hablar con Jesús y salía para decirle a los escribas, hey, este hombre es inocente, yo no lo voy a mandar a matar, mátalo, crucifícalo. Y Pilato entraba otra vez donde Jesús, sabes que ellos te quieren matar. Y Jesús no se defendía y Pilato volvía y salía. Por eso Jesús solamente estuvo con Pilato, pero los escribas y fariseos eran tan religiosos que ante la gente procuraban cumplir la ley, pero dentro de su corazón estaba el solo hacer el mal. Y hoy en día, ya llegando a la actualidad dentro de las iglesias, por eso digo, o dije desde el principio que este no es un mensaje para religiosos o para legalistas. Hoy en día nos hemos acostumbrado, creo que me incluyo yo en ese momento, en esos años donde catalogaba el día del Señor como vamos a mostrarnos a hacer el bien, pero quizás en mi corazón había algo mal. Y nosotros hemos llegado a la religiosidad, o la iglesia cristiana ha llegado a la religiosidad, y creo que tanto para nuevos como para los que somos antiguos en el Evangelio, hemos visto esas ciertas personas que los domingos se visten bien. Los domingos no hay que decir ni una grosería. Hay personas que se levantan el domingo y quieren pelear con el esposo o la esposa y no, 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 hoy es el día del Señor. Pero espere que se acabe el día del Señor y mañana lunes lo cojo y lo levanto. Espere mañana y verá. Porque hoy en día hay cristianos que se preocupan más por cumplir una ley en el día del Señor, por eso el título se llama el día del Señor, pero si usted nota, el título está entre comillas. Entonces, hoy en día hay mucho cristiano que se preocupa en mostrarse bien en el día del Señor, pero los otros 6 días de la semana, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Entonces, en el día del Señor no hay que decir groserías. Así en el corazón de esa persona abunde la grosería. En el día del Señor no hay que gritar. En el día del Señor no hay que pelear. Es que no, o las familias, ¿no? Las parejas disfuncionales que vienen peleando. ¿Acaso no sabe que vamos a ir ahorita a la iglesia? Compórtese, no pelee. Cuando lleguemos a la iglesia, mostrémonos que estamos felices, estamos contentos, ¿cierto?
O mejor dicho, que el día del Señor hay que ser santos. Hay que mostrarnos, mejor dicho, levantar allá la mano y si podemos derramar una lágrima para que la gente nos vea más espirituales, muchísimo mejor. Pero después de que pasa el día del Señor, vamos a ver cómo sigue el lunes, el martes, quizás el lunes son de esas personas que llegan al trabajo y en medio de 15 palabras dicen 8 groserías, viven peleando con el jefe, con el vecino, o viven peleando con sus hijos, no bendicen a su esposa, al contrario, pelean con ella, se guardan en el día del Señor y muestran integridad dentro del día del Señor, pero quizá los 6 días de la semana, en medio de su trabajo, se le da la oportunidad de hacer los famosos chanchullos o robitos, y entonces, ¡hagámoslos! Pero si fuera el día del Señor, no lo harían. Entonces, la iglesia no se aleja de este patrón fariseico y legalista. Solo los días de iglesia a veces pensamos en hacer el bien. Solo los días de iglesia a veces pensamos decir, no vamos a decir groserías, no me voy a irar, no voy a regañar a mis hijos, no voy a regañar a mi esposa, voy a honrarlos. Y pensamos como los escribas y fariseos, pero nuestro corazón, ¿cómo está? Si nosotros estamos en esa capsulita de que solamente en el día del Señor tenemos que comportarnos y creer que eso le agrada al Señor, estamos totalmente equivocados. Estamos como los escribas y fariseos que en el momento que arrestaron a Jesús y lo llevaron ante Pilato, no entraron al pretorio pensando, hoy si entramos al pretorio no vamos a poder comer la cena, no vamos a poder celebrar la Pascua, no vamos a poder comer en la mesa esta tarde con nuestra familia porque nos vamos a contaminar. Pensaron más en lo legal, pensaron más en la costumbre, en la tradición, pero no estaban analizando su corazón, porque su corazón estaba totalmente equivocado. Su corazón estaba solamente maquinando el mal, buscando y pensando cómo matar a un hombre inocente. Y muchas veces nosotros llevamos años en la iglesia, años en el evangelio, y tenemos la costumbre de solamente ir a una iglesia cada domingo y creyendo que sí estamos bien, pero nuestro corazón no tiene un cambio. Nuestro corazón sigue maquinando el mal, sigue pensando en los chismes, en el pecado, y peor aún, les subo la vara. Aún hay gente dentro de las iglesias que ni siquiera, peor aún, respetan el día del Señor. Porque hay gente que se acaba el servicio y son de los primeros a veces que van a la puerta y empiezan a chismosear del hermano. Sí se enteró, sí se enteró lo que hizo Juanito, sí se enteró que Pepita hizo esto, sí se enteró que el pastor regañó al sutano. Entonces, aún creyendo que el día del Señor es para agradar al Señor y lo tratamos de hacer, nuestro corazón está contaminado. Por eso dice la palabra que aún ni las cosas más profundas del corazón del hombre se las podemos ocultar a Dios. Dios conoce cada centímetro. Dios conoce todo. A Dios no le podemos negar la intención con la que recurrimos en el día del Señor. Y hemos llegado a tanto a la religiosidad que nos mostramos bien un domingo, pero los otros 6 días no somos cristianos. Y yo quiero que usted levante manito si usted conoce a alguien, conoce a un vecino, y si hay gente nueva, creería yo, levante la mano con confianza que usted pueda conocer un vecino que se hace llamar cristiano y el domingo usted lo ve con la Biblia dentro del brazo, todo lindo, bien peinadito, diciéndole a la esposa, mi amor, vamos a la iglesia, tratando bien a los hijos, pero de lunes a sábado, ese vecino es el más grosero, el más bulloso, el más egoísta, el más mal geniado, le vive pegando a la mujer, vive levantando a los chinos a punta de regaños, con groserías, con maldiciones, es el más amargado de la iglesia, el más odioso. Ah, pero tú los ves el domingo y ese vecino cambia. El domingo sí te saluda. Porque ese vecino está concebido en su corazón y en su mente. Ah, es el día del Señor. Vamos a hacer todo bien porque es el día del Señor. Es el día de honrar al Señor. Porque quizás esas personas tienen un ministerio o un activismo dentro de las iglesias que hoy no, me voy a comportar bien porque hoy tengo que ir a servir a la iglesia. Hoy tengo que pararme ahí en la puerta y sonreír a la gente, sonreírle a la gente que entra a la iglesia, pero cuando llega al barrio es el más amargado. Cuando llega al barrio pone cara de puño. Eso es religiosidad. Mucha gente cree
o mejor dicho, entra, entre comillas, a las profundidades de la presencia de Dios y en oración, cuando solamente tienen un activismo, cuando solamente ejercen un ministerio. Comúnmente la iglesia ha llegado a tal religiosidad que dentro de su iglesia hay creyentes o hay personas que solamente oran cuando tienen eventos, cuando tienen un encuentro o tienen prácticamente una relación con Dios, cuando viene el día del Señor o cuando viene el evento del Señor o cuando viene el congreso del Señor o cuando viene un encuentro. Y hay personas que solamente por cumplir esas leyes, por cumplir esas costumbres o esos patrones, vamos a introducirnos en la presencia del Señor. Pero ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos. Si realmente nosotros nos acercamos a Dios por lo que es Él, por simplemente una religiosidad. Comúnmente nosotros, o la iglesia cristiana, pretende criticar a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, de que estas personas van a misa un domingo, pero de ahí para allá su vida espiritual no es el reflejo de lo que conocen o aman a Jesús. Y los criticamos, pero nosotros estamos igual o peor. Y yo creo que peor, porque si nosotros, conociendo la verdad, si decimos que nosotros estamos en el lado, no estamos en el lado equivocado de la historia, que estamos en el lugar correcto, al contrario, deberíamos aplicar más bien la palabra. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, no es solamente decirlo de palabras, es mejor callarlo y mostrarlo con actos. No hay nada más lindo y maravilloso que la gente te diga a ti, oye, tú eres cristiano. Oye, pero yo nunca te lo he dicho. No, es que no necesitas que me lo digas, es que se te nota en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarse. Nada más lindo que las personas aún de nuestro trabajo, de nuestra universidad, las personas que comúnmente vemos los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los que no son días del Señor, nada más lindo que la gente diga, oye, tú eres un genuino cristiano porque tú eres, honras a Dios sin importar que solamente sea el domingo. Tú lo honras el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo. El día del Señor no lo encerremos solamente los domingos. El día del Señor son todos los días. No nos convirtamos como los escribas y fariseos creyendo que cuando cumplimos las cosas de la iglesia, la costumbre, los hábitos, nos acercamos más a Dios o nos santificamos. También conozco gente que peca y dice, no, yo pequé porque no he ido a la iglesia. O necesito ir a la iglesia para dejar de pecar. Eso es una convicción equívoca. Nosotros dejamos de pecar, uno, porque amamos a Dios y dos, por agradecimiento a Él. Dejamos de pecar porque lo amamos, porque yo no quiero herir el corazón de Dios. Así como tú no quieres herir el corazón de tu pareja o herir el corazón de tus hijos, por eso tú no haces cosas malas, para no herirlos, porque los amas. Yo no peco, no es porque el pastor me prohíba, no es porque el ministerio me lo indique. Yo no peco, es porque amo a Dios y sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y lo hago es por convicción, porque cuando yo me acerco más a Dios, conozco a Dios y empiezo a entender qué le gusta y qué no le gusta. Yo no tengo que pelear con nadie, ni que nadie me esté diciendo, hey, deja eso, Glenn. Hey, tienes que hacer esto, Glenn. No, para mí, los 7 días de la semana es el día del Señor. Todos los días tengo que procurar cómo agradar a ese Dios que yo digo que amo. Y dos, yo no peco por agradecimiento, porque lo que hizo Cristo hace más de 2000 años es algo tan valeroso y tan heroico que yo tengo que mostrar con mis actos que valoro esa acción que hizo Jesús hace más de 2000 años como una forma heroica. En Romanos capítulo 14, versículo 5 al 6, dice lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace.
El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Mire lo que dice Pablo. En resumidas cuentas, para explicarle este versículo, todo lo que hagamos, comamos o no comamos, nos vistamos o no nos vistamos de la forma que la gente quiera, vivamos de tal forma o no vivamos de tal forma, todo lo hacemos para el Señor. Pero el versículo nos dice que día a día, nosotros, para salirnos de esa cápsula de la religiosidad y del fanatismo en ciertos aspectos, tenemos que aprender que el día del Señor no es solamente el domingo. Sacarnos de la mente y del corazón que solamente en el día del Señor me tengo que comportar. No, todos los días tenemos que comportarnos. Todos los días tengo cómo buscar la forma de agradar a Dios y mostrarle a la gente que yo soy un hijo de Dios. Y eso no es en la forma que te vistas, no es en lo mucho que hagas en la iglesia. Todo se basa en la forma, en cómo te expresas, en cómo amas a la gente. Nosotros, con mi esposa, si nos preguntan, hace muchos, más de 3 años, 2 años, prácticamente desde que estamos acá en Estados Unidos, no tenemos una iglesia en la cual nosotros, digamos, nos congregamos allá. Y quizás el religioso y el fanático se levantará predicando la palabra y no se congrega en ninguna iglesia. ¿Cómo es que usted está dando sin recibir? Sí, se levantará el pastor, el líder supremo, y nos dirá eso. Oiga, estos muchachitos tienen una iglesia virtual y ni siquiera van y se congregan. Si bien el congregarse es bueno, no lo es todo. Porque conozco gente que dura 24/7 dentro de una iglesia, pero su corazón no cambia. Su corazón solo maquina el mal. Porque en vez de chismosear en el mundo, entra a la iglesia a chismosear. Porque en vez de hacer el mal en el mundo, entra a la iglesia a hacer el mal. El tema está que nosotros hemos aprendido a tener una comunión con Dios y una integridad con Dios, entendiendo que el día del Señor en la iglesia no lo es todo, pero hemos entendido que todos los días es el día del Señor. Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido este proceso de entender que no somos hijos de Él por ir a una iglesia, sino que somos hijos de Él por convicción. ¿Que yo extraño ir a una iglesia? Claro. ¿Que extraño tocar un instrumento dentro de una iglesia? Claro. Con lo adorador y lo músico que soy, extraño hacerlo. ¿Extraño ir a ministrar personalmente o en presencia a las personas? Claro que lo extraño. Pero he entendido que no me hace más o menos, o no me hace más o menos pecador el que esté o no esté yendo a una iglesia. Mi convicción es clara. Muchas personas, ese es otro mensaje, ¿no? Los exilian de las iglesias, los sacan de las iglesias y esas personas se preocupan, ay, me voy a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar, hermano? Porque no tengo iglesia. No. ¿Es que acaso la iglesia es un horno microondas para que lo vivan calentando y dándole vueltas? No. Si usted se sale de una iglesia o de una congregación y si usted tiene una firmeza en Jesús, usted no se va a preocupar por enfriarse, por apartarse del camino, no, porque si tu corazón está firme en Dios y no en una religiosidad, no en una iglesia, donde estés vas a estar firme ante Dios. Y aquí se han conectado personas que me han dicho, yo no tengo una iglesia física, pero yo les digo, lo importante es que cada día vivas para el Señor. Todo lo que hagas, sea el lunes, el martes, el miércoles, lo hagas para Él. Yo no me imagino a los escribas y fariseos si hubieran arrestado y condenado a Jesús en otra semana que no hubiera sido la Pascua. Se les hubiera desnudado más el corazón. Prácticamente los escribas y fariseos saben por qué estaban prácticamente amarrados de hacer más el mal, porque estaban preocupados porque, uy, no, nosotros no podemos hacer el mal aquí en la semana de Pascua porque, ¿qué dirán? No, es el día del Señor, no entremos al pretorio, no nos contaminemos. Si aún en el famosa celebración del Señor, en el día del Señor,
estaban maquinando el mal. No me quiero imaginar si lo hubieran hecho en otro día o en otra semana. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir una vida con Dios o una vida espiritual sin necesidad, al 100% de una iglesia, de un costumbrismo, de un legalismo, de un activismo ministerial. Hay gente que se preocupa también, dice, es que si yo no le sirvo al Señor, siento que me aparto de Él. Dios no te mide por lo mucho que sirvas, Dios te mide por lo que hay en tu corazón. Dios te mide por la convicción que tú lo hagas. Los escribas y fariseos hacían sacrificios todos los días, pero ¿sabe cuál era la respuesta de Dios? Sus sacrificios me huelen a inmundicia. Todo lo que ustedes están haciendo es inmundo. Tanto que Jesús en Mateo capítulo 23 les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se quieren ver lindos y decorados, pero por dentro están llenos de inmundicia. Imagínese uno decirle a un hermano eso hoy en día. Hermano, en palabras textuales de Jesús, usted es un hipócrita, escriba fariseo. Porque usted solamente en el día del Señor está de primeras en la iglesia, levantando su mano, llorando, pretendiendo hacer el ministerio del moco, moco aquí, moco allá, llorando, Señor, aquí estoy, y la gente lo ve. Qué hombre y qué mujer tan espiritual. Pero después que pasa el día del Señor, llega el lunes y el martes, se le desnuda el corazón y es otro. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, y sé que este es un mensaje un poquito, pues dije que íbamos a echar candela, íbamos a echar fuego, pero es necesario, porque es preocupante de cómo la gente está yendo a las iglesias, o sea, ser hijos de Dios, por un concepto equívoco. Siempre cuando leo este versículo, Mateo 7:21, que es uno de los versículos para mí más terroríficos, donde dice la palabra que muchos, cuando llegaron un grupo de personas que murieron y se presentaron delante del Señor y le dijeron, Señor, aquí estamos, profeticé, echamos fuera demonios, pastoreamos una iglesia, fuimos y evangelizamos, fuimos y le dimos pan al hambriento. Póngale todo lo que usted, o lo que usted comúnmente ve en la gente cristiana. Fui, hice una célula. Yo estuve en la iglesia 24/7. Yo honré al pastor. Yo fui juicioso con los diezmos. Eh, yo fui cada domingo a la iglesia, no falté. Estoy exagerando el versículo, ¿no? Porque el versículo original dice que llegaron unos y dijeron, Señor, aquí estamos, nosotros profetizamos, echamos fuera demonios. Dice mi esposa, dimos casas en tu nombre. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? No los conozco. No los conozco. Sería fuerte, y Dios nos guarde, que muchos de nosotros creyendo que estamos haciendo las cosas bien, lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga, lo hiciste mal. Porque las cosas en el Señor no son de acciones, es de convicción, es de fe. Yo no necesito que me vean en una iglesia 24/7 para mostrar el amor de Jesús. No vivamos más de apariencias. Los escribas y fariseos vivían de apariencias. No entraron al pretorio para supuestamente no contaminarse, pero su corazón ya estaba contaminado de odio, de rencor, de maldad, de mentiras, de chisme contra Jesús. ¿De qué le sirvió no entrar al pretorio? ¿Acaso Dios estaba mirando desde arriba? Ay, tan lindos, no entraron al pretorio. Ay, no se contaminaron, tan bellos mis hijos. No. A Dios no le importó si entraron o no entraron. Dios lo que ya estaba viendo en sus corazones era maldad. Por eso Jesús les dijo, con sus labios me honran, pero su corazón está tan lejos de mí. Qué triste que creamos que cuando viene el día del Señor, lo honramos con nuestra boca y el Señor nos diga con su amor y su misericordia y nos mire y nos diga, ay, Glenn,
Tú eres juicioso los domingos en la iglesia. Ese es el único día que tratas de no mentir. Ese es el único día que tratas de cantar una alabanza. Ese es el único día que tratas de tener una conversación conmigo. También ese es el único día que tratas de no maltratar a tu esposa y a tus hijos. También ese es el único día que saludas al vecino que nunca saludas en la semana. Ese es el día que, si tienes dinero, invitas a tu esposa o le das un regalo a tu esposa o a tus hijos. Y bien, quizás tú piensas que esas acciones están bien, Glenn, pero te digo algo, tu corazón está tan lejos de mí que no son acciones, es lo que hay en tu corazón. Y con este mensaje quiero que llegues a entender que nuestra espiritualidad no se encierra solamente en cuatro paredes, como alguien lo escribió ahí en el chat. El ser hijos de Dios es más allá de ir a una iglesia. El ser hijos de Dios es más allá de guardar el día del Señor. El ser hijos de Dios es desde lo más básico, desde saludar, como dijo Angie, que es bonito saludar y ser saludado. Que si alguien te saluda, tú saludes. Desde lo más básico, desde una mirada, no tuya, sino la mirada de Jesús por medio tuya. Desde darle pan al necesitado. Desde algo tan básico como no levantar falso testimonio contra mi amiga del trabajo, mi compañero del trabajo. Así nos haga mal. El ser hijos de Dios también es tratar de ser un buen esposo, una buena esposa. No solamente en el día del Señor, sino todos los días. El ser un buen padre, el ser unos buenos hijos. El de abrazar al que está afligido. No es que hoy yo no te doy consejo porque no es el día del Señor. Así no menos Dios te va a usar. O peor aún, tú ves a tu compañero afligido de trabajo ahí el martes y solamente tú le dices, el domingo lo espero en la iglesia para orar por usted, porque es el día del Señor. Y en el día del Señor me veo más espiritual y Dios actúa más. Eso es mentira. Dios actúa en cualquier día, cualquier hora, cualquier momento. Yo bendigo las personas que evangelizan en su trabajo. Yo bendigo a los jóvenes que evangelizan en su universidad. Y más que evangelizar con palabras, evangelizan con su testimonio, con su carisma, con su sonrisa. Que a pesar de que la situación está mal, siguen sonriendo. Y usted, oiga, hermano, su situación está mal, ¿por qué sigue sonriendo? Porque yo sé en quién confío. Yo confío en Dios. Y usted no tiene la culpa, hermano. Entonces, ¿cómo me va a desquitar con usted? El ser más espirituales no es que nos vean más en el ministerio. El ser más espiritual no es el que mucho habla en lenguas. He llegado a una conclusión que hay mucha gente que habla tanto en lenguas, pero no sabe frenar su boca para el chisme. De nada sirve que hables tanto en lenguas si a la misma medida hablas del chisme. Hablas de cómo hacerle mal al compañero, al hermano. Si murmuras de tu pastor, si murmuras de tu hermano, si murmuras de tu papá, de tu mamá, de nada sirve que hables en lenguas. Rambo saca la bazooka y arrebata por rey. De nada sirve eso. Si tu corazón está contaminado. Si mi corazón está contaminado. Si nos encerramos en una religiosidad. Allá afuera el mundo está en un caos. Si bien se está cumpliendo las palabras de Cristo que habrán guerras, rumores de guerras, pero esto no es el fin, es el principio. Y el mundo está en caos. Dios necesita o Dios requiere corazones dispuestos a que le sirvan todos los días de su vida. Y ojo, no me refiero a servirle solamente dentro de una iglesia,
sino dentro y fuera de ella. Desde un abrazo, desde un chiste con una persona, desde tantas cosas tan simples que podemos hacer para mostrar el amor de Jesús. No nos creamos espirituales entre más nos cohibamos o creamos cohibirnos del pecado, no. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero Dios nos ha quitado del mundo. Obviamente esto no es una invitación a que peques. Tú sabes hasta qué límite puedes cruzar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Eso ni siquiera te lo tengo que decir yo. Nadie te lo dice, te lo puede enseñar. Eres tú con Dios. Hay gente que se cohíbe ir a compartir con compañeros porque no. Es el día del Señor. Es día de iglesia. Y no sabe que quizás en medio de ese compartir con esos amigos que los llaman equívocamente mundanos, no sabe si por medio de esa noche de fútbol, de bolos, de comida, pueda ser un bálsamo o pueda ser un evangelista para ganarte un alma. Mucha gente se cohíbe por ir a unos 15 años porque se creen tan santas y tan intocables. No, yo no voy allá a los 15 de mi hermana, de mi sobrina, porque es que allá se ponen a echar trago y no, ese ambiente no es mío. Y en vez de acercar a tu familia hacia ti, tú te alejas de ella. Y si tú, que entre comillas los amas y es tu familia, ¿quién los va a ganar? Ahora, no estoy diciendo que vaya a los 15 y empiece a hacer ejercicio de codo. No, es que los vengo a ganar no. Yo he ido a fiestas de familia, ese ambiente, me siento, comparto, pero yo sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y si me preguntan y me dicen, ¿tú por qué no tomas, Glenn? No, porque soy un hijo de Dios. Y mucha gente dice, pero chévere que venga, porque hay otros que ni siquiera vienen y me dejan la comida y me dejan... No, estamos aquí para compartir. Dios te ama, Dios te bendiga. Ojalá nosotros cambiáramos, o las iglesias enseñaran este tipo de mensajes para cambiar lo que realmente es el significado de iglesia. Mostremos el amor de Jesús, no mostremos una religión. ¿Sabe por qué las personas que no son cristianas no vienen a las iglesias? Porque les presentamos más las prohibiciones que las bendiciones. Es que si usted va a la iglesia tiene que dejar de tomar, tiene que dejar de fumar, tiene que yo no sé qué, tiene que dejar a su pareja, Eso se aprende en el camino. Y eso es decisión de cada quien. Pero más bien presentémosles, por medio de nuestra vida y de nuestro testimonio, las bendiciones que pueden recibir si se acercaren a Dios. No a una iglesia, no a una religión, a Dios. Que te digan, Carolina, ¿tú por qué eres tan bendecida? Y que Carolina diga, porque soy una hija de Dios. Yo quiero conocer a tu Dios. Claro que sí. Damaris, ¿por qué tiene tanta paciencia que sus hijas tengan esos yernos, esos esposos? ¿Por qué tiene esa paciencia? ¿Por qué soporta eso? ¿Y usted, Damaris, qué va a decir? Que soy una hija del Señor y tengo que amarlos. Yo quiero ese Dios. Que vean a Iván y digan, Iván, tienes algo diferente en la cara. Tienes una gracia. Tienes algo diferente. ¿Qué te aplicas? Nada. Soy hijo de Dios. Yo quiero conocer de ese Dios. Mucha gente cree que el evangelizar es solamente pararse con un micrófono en una calle y hablar de Jesús. No. Evangelizar también es mostrar tu vida. Mostrar amor. Mostrar respeto. Mostrar ayuda. La gente de afuera no va a las iglesias cristianas por eso mismo, porque hemos caído en el error de ser tan legalistas, tan fanáticos. Cristo nos libertó del pecado y del mundo y la iglesia nos esclaviza a su sistema. ¡Qué gracia! Salgo de ser esclavo a ser otro esclavo.
Dice la palabra que vivamos en libertad no para hacer el mal, sino para hacer las cosas que le agradan al Señor. Quiero que usted le diga ahí al Señor en esta noche, tarde, día, no sé. Los que están viendo en Australia sé que es tarde, en España es madrugada, Colombia ya noche, Estados Unidos tarde noche. Que si en algún momento hemos caído en ese patrón de decir, Señor, perdóname porque reconozco que pretendo mostrar ser bueno cuando voy a la iglesia, o pretendo ser bueno solamente en el día del Señor, el domingo, pero los otros días me cuesta. Es un momento donde tenemos que hacer un alto en el camino y decir, hey, Señor, perdóname. Porque no he entendido que todos los días son para ti. Todos los días tú me ves. Todos los días tengo que rendir cuentas a ti de lo que hago y lo que dejo de hacer. Y en Colosenses capítulo 3, 23 al 25, ya para terminar, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. No para que el pastor me vea. No para que en el día del Señor me vean tan santo que Dios mío. Hasta me sale una aureola acá arriba en la cabeza y ay, qué hombre tan santo en el día del Señor, pero los demás días, ¿cómo es? Para el Señor. Y cuando entendemos este versículo, que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, entendemos que el Señor nos ve todos los días. El pastor a ti solamente te ve el domingo, pero el Señor te ve todos los días. Y antes de que yo haga algo o tú hagas algo, pensamos y decimos, uy, el Señor me está viendo, porque hoy también es el día del Señor. Antes de difamar, de hablar, de hacer el mal, lo pienso porque sé que el Señor me está viendo. Que si hago injusticia, recibiré la recompensa o recibiré el castigo por la injusticia, pero si doy bendición y hago lo justo, voy a ser bendecido. Así que yo le invito que todos los días viva para el Señor. Abrace, ría, ame, sea el mejor esposo, procure ser el mejor esposo, procure ser la mejor esposa, procure ser el mejor hijo, procure ser el mejor abuelo, abuela, procure ser el mejor en su trabajo, el mejor en su profesión, con honestidad, con integridad, con justicia. Procure mostrar el amor de Jesús por medio de su mirada, de su hablar. Abrace. Es más, me va a meter en problemas con lo que le voy a decir, pero inténtelo y hágalo. En vez de invitar a la gente tanto a la iglesia, usted mismo muéstreles a Jesús con su vida, que eso es mucho más efectivo. Y que esas personas, por medio de usted, vayan solitas si quieren ir a la iglesia, sin necesidad de que usted los invite. Que vayan solitas. Hey Glenn, usted me parece tan buena gente y usted me ha motivado a acercarme a Dios que este domingo voy a ir a la iglesia con usted. Recójame, claro que sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez más, les damos gracias por conectarse hoy con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.